Muy buenas noches, queridos amigos de toda América Latina. Un saludo cordialísimo. Les habla Mario Rojas de Vida Humana Internacional. Mi presidente, el padre Shannon Bouquet, manda un saludo a todos ustedes y esperemos de que el día de hoy, como otros martes dentro de lo que sería nuestro ciclo de conferencias a nombre de nuestra querida hermana Nancy Tosi, pues tenemos la dicha de contar con el padre Luis Chumpen, sacerdote oblatos de San José del Perú, y que nuestra querida hermana Roxaida López le estará haciendo una presentación formal sobre el tema que estaría tratando el día de hoy. Nuevamente, recordarles de que Vida Humana Internacional es una organización de alcance mundial. El padre Shannon Bouquet recientemente sacó un artículo muy interesante con respecto a la gran marcha por la vida que se llevó a cabo hace un par de días en Washington, donde participaron más de 100,000 personas. En caso de que a alguno de ustedes les interese recibir ese artículo, lo que les pedimos es que puedan responder una breve encuesta que nuestra hermana Roxaida López normalmente pone durante las conferencias que ofrecemos por este medio. Además, pedirles por favor, como en otras ocasiones, cuando se vayan presentando, que nos den su nombre completo, ciudad y país de donde nos están escuchando o viendo, para así tener una idea del alcance de esta conferencia. Pues sin más preámbulo por ahora, y gracias nuevamente, Padre Luis, por su participación, y gracias, Roxaida, por tu apoyo continuo en esta misión. Pues le paso a Roxaida para que haga la presentación formal del conferencista del día de hoy. Adelante, Roxaida. Buenas noches, estimado señor Mario, estimado Padre Luis Chumpen, bienvenido a su programa de siempre, de los martes. Gracias por siempre tener un espacio para compartir temas valiosos y totalmente actualizados en cuanto a lo que tiene que ver la fe, la vida y la familia. Y un saludo para todas las personas que ya se encuentran allí conectadas. Este programa también es de ustedes, así que vamos leyendo cada martes las encuestas, lo que ustedes comentan, qué temas les gustaría escuchar. Es importante que lo manifiesten allí porque en esa medida nosotros vamos a ir desarrollando los programas de cada martes. Así que les dejamos en breve el link para que puedan llenarlo. También les invitamos desde ya a darle me gusta a esta conferencia de esta noche para que llegue a más personas, a los que quizás por alguna u otra razón no se podrán estar en vivo, pero que lo puedan ver en diferido. El padre Luis Chumpen es peruano, religioso de los Oblatos de San José, sacerdote. Tiene estudios de filosofía en el Estudiantado Interno Marelianum. Bachiller en Sagrada Teología por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Licenciatura en Teología Práctica por la Universidad Pontificia de Salamanca. Recibió capacitación en Proyecto Raquel, de la mano de nuestra querida y recordada siempre Nancy Tosi, a quien le debemos este programa también, a quien recordamos con este ciclo de conferencias en su honor. Actualmente, el padre Luis Chumpen es vicario parroquial de la parroquia San Nicolás de Tolentino en Cajabamba, Cajamarca, Perú. También es parte del equipo misionero de Vida Humana Internacional y del equipo educativo que lleva los cursos de capacitación en Latinoamérica. Así que tenemos muchísimo que agradecerle por siempre tener un espacio en su agenda para Vida Humana Internacional y para el servicio a los demás. Hoy el tema que el padre Luis Chumpen va a desarrollar tiene que ver con la escatología, liturgia y vida cotidiana. Ya por allí le van dando me gusta, esa es la intención. Y sin más preámbulo, padre, los micrófonos ya son suyos para que pueda desarrollar este tema tan valioso. Bienvenido y siéntase en casa. Sí, muy buenas noches a todos los que nos ven. El día de hoy también me alegra poder estar presente, ya que estamos los Oblatos de San José celebrando la fiesta de los santos esposos María y José, ¿no? Una celebración que estaba en el antiguo calendario y que los Oblatos han tomado como suyo y que ahora estamos recordando, ¿no? Bueno, elegí tocar este tema porque hubo unas ciertas declaraciones, ¿no?, de nuestro Santo Padre que quizás a algunos les trajo alguna confusión, ¿no? Bueno, creo que la frase era: me gusta pensar que
que el infierno está vacío, obviamente era una opinión personal y obvio, él no quiso decir que no existe el infierno ni que el infierno está vacío, ¿no? Simplemente es una forma en la que él mismo quiso expresarse, así que no hay que escandalizarse. Pero justamente esto me lleva a querer tocar o retomar estos temas que en la actualidad quizás no están siendo muy enseñados, ¿no? Que no están siendo muy tomados en cuenta en algunos campos de la formación cristiana, ¿no? Y que es necesario retomarlas, aunque puedan sonar muy anticuados, pero no, hay que tomarlo, ¿no? Lo que es la escatología, la liturgia y la vida cotidiana, ¿no? Yo he puesto aquí vida cristiana, pero claro, la vida cotidiana del cristiano, cómo asociarlo, cómo ver la liturgia de manera escatológica, cómo ver la vida cotidiana, la vida cristiana también con esa dimensión escatológica, porque muchas veces nos olvidamos de pensar en el cielo, en la resurrección futura, ¿no? Y obviamente nos olvidamos también que el cristiano, todo lo que hace aquí en la tierra, incluso las obras sociales, porque es parte de la doctrina social de la iglesia, incluso la participación en la política lo hace porque, y el reinado social de Cristo, lo hace porque quiere salvarse y quiere ir al cielo, y además quiere que también los demás que lo rodean conozcan al Dios verdadero y que vivan con él, ¿no? Y obviamente eso se va a hacer en el momento de nuestra muerte, pero también cuando ocurra el fin de los tiempos, como se dice, ¿no? O la venida gloriosa de nuestro Salvador. Hace casi más de un mes que estuvimos en Adviento y el Adviento tiene esta dimensión. Pero bueno, vamos a ir viéndolo. También la dimensión pascual. Ahora vamos a entrar a Cuaresma, el 14 de febrero. ¿No? El 14 de febrero no se come carne, por si acaso. El 14 de febrero tenemos la Cuaresma. Empezamos con el miércoles de ceniza y vamos a entrar en un momento de preparación para lo que va a ser la contemplación de la Pascua del Señor, que termina con la resurrección, el misterio pascual, que nos remite también a una dimensión escatológica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es escatología? ¿No? Lo conocen como teología del más allá, viene del éjatón, que significa último, ¿no? Es la rama de la teología o también una dimensión dentro de la vida cristiana, que estudia la consumación del proyecto amoroso de Dios, sea después de la muerte o de lo que llamamos fin del mundo. O, en pocas palabras, la escatología es una rama de la teología, pero también es una dimensión dentro de nuestra vida cristiana, ¿no? Que ve las realidades últimas, ¿no? Lo que viene después de la muerte, lo que viene después de lo que llamamos fin del mundo, fin de los tiempos o parucía, ¿ya? Eso, lo que tiene que ver con el juicio final, el juicio particular, todo eso. Ya, en eso se basa. Pero no es que únicamente veamos esta dimensión escatológica como el fin de todo, ¿no? Sino que ya la dimensión escatológica en nuestra percepción cristiana ya se vive desde aquí. Claro que toda esta visión escatológica, esta visión de las últimas cosas o del más allá, como se puede decir comúnmente, ya lo tenemos desde el Antiguo Testamento. Pero bueno, no quisiera ahondar mucho en esta parte porque yo quiero llegar a lo que es lo último, ¿no? Del tema que es la vida cristiana cotidiana, ¿no? Juntamente con la liturgia. ¿Ya? Por eso que la liturgia es contemplativa. Vamos a ir viendo. Bueno, dice Jacqueline González desde República Dominicana. Muchas gracias. Dios las bendiga. No, quisiera tomar este texto bíblico ya del Evangelio según San Marcos, la parábola del juicio final, ¿no? Más o menos que nos va a ir iluminando en esta perspectiva, ya de lo que estoy queriendo manifestarles, ¿no? Un momentito, estoy viendo. Ya. Entonces voy con la lectura de este texto bíblico que ustedes conocen, lo hemos leído pues el mes pasado, ¿no? Justo en el tiempo de Adviento. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, por su caso, ese término Hijo del Hombre ya viene del Antiguo Testamento. Vayan al libro de Daniel, ya habla, ¿no? Ya hay un lenguaje apocalíptico justamente ya en el libro de Daniel, el libro de Isaías y en los Salmos. Entonces ya está la palabra de Hijo del Hombre, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros. Al igual que el pastor separa las ovejas de los cabritos,
o de las cabras, porque aquí en el Perú significa cabrito es otra cosa, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces separará las ovejas de las cabras y pondrá a aquellos a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo, encarcelado, y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Vemos aquí, en cierta manera, ya una dimensión escatológica. Vemos ya la parábola del juicio final. Así la hemos puesto, así se la ha puesto, ¿no?, a lo largo de los siglos, que más o menos muestra, ¿no?, la venida del Hijo del Hombre con su gloria, ¿no?, que separa a los buenos de los malos y les da la retribución que cada uno merece, ¿no? Todo esto se le conoce como escatología general o final, ¿no? Por eso le he puesto ahí escatología general o final. Cándido Pozo le dice escatología final, ¿no? El padre Carlos Rosell, que fue mi profesor de escatología, le decía escatología general o universal también, ¿no?, que tiene que ver mucho con este fin de los tiempos, ¿no?, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, cuando ya Jesús en su segunda venida ya se manifieste. ¿Por qué usamos esta palabra manifestarse? No, porque ya está acá con nosotros, ¿no? Tengan en cuenta que cuando Jesús hablaba, tuvo que hablar de esta venida en referencia, pues, a lo que los judíos ya conocían de las Escrituras. Nosotros como cristianos sabemos que Jesús ya vino, está con nosotros por acción y gracia del Espíritu Santo, en los sacramentos, especialmente en el sacramento de la Eucaristía, está con nosotros cuando dos o más se reúnen en su nombre, pero hablamos de una manifestación final, donde ya no viene en carne mortal, sino ya viene con la carne glorificada, ¿no?, ya con gloria y poder. Y es ahí donde separa los buenos de los malos, el juicio final, lo que está haciendo, las preguntas que hace es parte del juicio final, y al final lo que es la vida eterna o la retribución, ¿no?, para los justos y para los injustos, ¿no?, la condenación eterna o el infierno de la que habla Jesús, porque Jesús sí habla del infierno y el infierno existe, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Jesús lo afirma. Quien niegue que el infierno no existe, pues Jesús mismo lo afirma en este evangelio, también en esta parábola. Ya no podemos negar la existencia del infierno. Bueno, esto es lo que va iluminando ya nuestra parte, ¿no? Voy a hacer algo como un repaso: parusía, resurrección, juicio final, vida eterna. Esto es lo que encierra, ¿no?, la escatología universal, general o final. Algunos solamente le ponen parusía, resurrección y vida eterna, o parusía, resurrección. Yo le he puesto estos términos porque parusía, lo que dije, la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Se habla también de la transformación del mundo, ¿no?, del universo. No es que sea en realidad un fin del mundo, que haya un aniquilamiento, no, sino que se habla también de una transformación, ¿ok? Resurrección de los muertos, unión de nuestra alma espiritual y el cuerpo, ¿no?, porque la naturaleza humana, porque se trata de la salvación de la naturaleza humana. Los orientales, tanto católicos como ortodoxos, hablan de la deificación, ¿no? ¿Cómo se traduce esto en nuestro occidentalismo, ¿no?, en nuestra mente occidental? Lo que nosotros decimos participación en la vida divina, es decir, vivir con Dios, ¿ya? Entonces, lo que se deifica, lo que se salva, lo que pues vive con Dios, no es solamente el alma, no va a ser el alma,
sino también el cuerpo. O sea, cuando el alma, cuando muere el ser humano, pues hay ese desprendimiento y pues se separa el cuerpo y el alma espiritual, ¿no? Entonces ya luego viene la unión y obviamente quienes hayan muerto salen de las tumbas, como se dice, y los que estén vivos pues tendrán la glorificación de todo su ser, de toda su naturaleza, ¿ya? Entonces esa es la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne. Por eso también a veces habla de la resurrección de la carne, porque no todos van a estar muertos en ese momento. Viene el juicio final, juicio acerca del amor y aceptación de la voluntad de Dios, ¿no? Es lo que acabamos de leer. Ya nos han dado las preguntas del examen, pero claro, alguno puede decir, entonces solamente Jesús nos va a juzgar sobre las obras de caridad únicamente. Claro, o sea, para eso que tiene que tener fe, porque no es solamente el hacer, sino también la fe que nos lleva a actuar de esta forma, porque es con la fe donde vemos a Cristo en los hermanos. ¿Ok? Y también es necesario estar en una vida de gracia. ¿Me entiendes? Es muy necesario estar en una vida de gracia. Entonces, y viene lo que es vida eterna y retribución, partícipes de la vida divina y la condenación eterna, ¿no? Que en estos casos, pues, si ya tu alma o tu espíritu fue condenado, pues con tu cuerpo te condenas. Ya está. También, ¿no? Junto. Entonces el tormento será más fuerte. Entonces veo esta parte de la escatología final o escatología general o universal, que es de la que Jesús habla. También se habla en el Antiguo Testamento, se habla en el Apocalipsis, ¿no? En el Apocalipsis ya se habla más, ¿no?, de una liturgia celestial. Entonces es bueno ver esto, la escatología final, pero vamos al otro. O sea, está bien, hay una escatología final y esto vendrá al fin de los tiempos, pero ¿qué pasa en el tiempo antes de que llegue el juicio final, antes de que llegue esta manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida? Hay un intermedio. Se habla de una escatología intermedia, según Cándido Pozo, pero también se le puede decir una escatología individual, ¿no? Creo que el nombre sería mejor intermedia en ese sentido, ¿no? Entonces, los novísimos, ¿no? Muerte, juicio, yo he puesto juicio particular, muerte, juicio, infierno, gloria, ¿no? O lo que también se llama retribución mos post mortem, o retribución inmediatamente después de la muerte, porque ahí entra el concepto de visión beatífica. ¿Y qué significa visión beatífica? Visión de Dios después de la muerte. Esa es la definición, ¿no?, de lo que es la visión beatífica o visión bienaventurada. ¿Quiénes tendrán esa visión beatífica? Pues aquellos que han vivido, han tratado de vivir en santidad, ¿no? Muerte, juicio particular, o juicio, muerte, juicio, infierno, gloria, que son los novísimos que nos enseñan en catequesis, pero falta una profundización en nuestros tiempos sobre este tema, ¿no? Voy a aprovechar en recibir los saludos de Carlos Rafael Peñarache, del doctor Rafael Cabrera, ¿no?, también de Carmen Ugarte, es de Puerto Rico, o Puerto Rico, Puerto Rico, Yoleida Morel, Lores Sosa desde La Paz, Yoleida Morel desde Venezuela, Evelyn Guzmán también desde Venezuela. Espero algún día ir por allá también, ¿no?, hacer una misión. Entonces, la muerte es un misterio, ya sabemos todos, ¿no?, que es necesario también enfatizar esto de la muerte. La muerte habla de, bueno, se dice que algunos dicen que es un aniquilamiento, o la definición más cristiana es la separación del alma y del cuerpo, ¿no? Muere el cuerpo, pero el alma espiritual es inmortal, ¿no? Ya hay una separación en la naturaleza humana, entonces, pues hay un desgarro, ¿no? Y obviamente, para ver a Dios, primero hay que morir, ¿no?, por así decirlo. Entonces, la muerte no tiene que ser visto como una maldición, ¿no? Claro que trae consigo dolor para quien sigue aquí, ¿no? Dolor trae duelo, ¿no?, trae un proceso de adaptación, ¿no?, a partir de la persona que ya no está con nosotros. Pero esa es la realidad de la muerte, ¿no? La muerte. Nuestro Señor Jesucristo, o el Hijo de Dios, mejor dicho, el Verbo, también asumió la muerte para darle un sentido más positivo, para darle un sentido, una visión distinta, una visión de fe a la muerte, ¿no?
Por tanto, la muerte se convierte en un encuentro. Ahora, quien tiene miedo de la muerte es porque no está preparado, ¿no? Y vamos a ir viendo esto luego. Viene el juicio particular, retribución después, inmediatamente después de la muerte, el juicio particular, que asemeja mucho a lo que hemos visto en la parábola del juicio final, el infierno, que existe el infierno, que es la condenación eterna, ¿ya? Lo significa mucho con fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque el dolor, ¿no?, que se siente al rechinar de dientes. Un sacerdote de la congregación de los misioneros de Cristo Rey, me acuerdo que nos dijo esto, ¿no?, que una vez tuvo la experiencia de ver a un joven que por accidente se había quemado y vio cómo temblaba y cómo rechinaba el diente del dolor, del tormento. Entonces él se acordó justamente de lo que hablaba Jesús en alguna de sus parábolas o en alguna de sus enseñanzas, ¿no? Ahí ese era el llanto y el rechinar de dientes. ¿Por qué? ¿Por qué ese rechinar de dientes en el infierno? ¿Por qué ese llanto? Yo lo identifico, pongo el siguiente ejemplo con respecto al infierno. No, yo pongo mucho a los jóvenes especialmente este tema, cuando les hablo de esto, les encanta. Les digo, no, a ver, suponte que amas a alguien, bueno, más de enamoramiento, o sea, que tú quieres compartir tu vida con alguien y tus padres no te dejan, te encierran y pues o te llevan a otro lugar a la fuerza y tú no quieres porque te privan del ser amado. Entonces ese sentimiento que tienes de no ver a esta persona que tú quieres, que tú amas, que piensas que lo has perdido, pues ese sentimiento multiplícale más infinito, ¿ya? Más infinito. El infierno es así, que estés consciente de que has perdido al ser amado, a tu padre, a Dios, ¿no?, que has perdido estar con él, siendo hijo. El otro ejemplo, ¿no?, también le daba a los jóvenes, porque algunos en Cajabamba se iban, bueno, generalmente dejaban la casa una vez terminando la secundaria para poder estudiar en otro lado. Y les decía, ese sentimiento que ustedes tienen cuando ya salen de casa y están lejos de no poder ver a tus padres, que ese sentimiento de tristeza que te invade los primeros días, que incluso te hace llorar, anhelar, recordar, eso tiene que ver mucho. El infierno es más o menos así, no es así, pero más o menos. Multiplícale más infinito, un tormento, porque eres consciente que no vas a ver al ser amado de por vida. No vas a poder disfrutar siendo hijo de Dios, de lo que un hijo se merece. Estás privado de la visión. ¿Por qué? Porque no has amado a Dios y no has amado al prójimo, ¿ya? Ese es el infierno y la gloria, que obviamente la gloria ya es cuando pues la persona está salvada, ¿no? Pero en esto de la gloria también sería bueno hablar del purgatorio. Les quiero contar una anécdota para que se rían un poquito. No, un chiste. Bueno, no un chiste, es lo que nos contó un predicador. Porque dentro de lo que es los retiros de mes ignaciano o los retiros, ejercicios espirituales, porque también a veces sucede que no hacen un mes, en mi caso, ¿no? Cuando era aspirante, postulante, hacíamos, o profeso, hacíamos ya los ejercicios espirituales. Y tocábamos dentro, claro, el predicador tenía que resumir los ejercicios espirituales en Ignacio de Loyola en 5 días, porque hay etapas, y una etapa justamente meditar sobre estos temas. Y dentro de estos retiros ignacianos, pues, si uno quiere volver a meditar lo que ya se meditó, pues se vuelve, ¿no?, sobre lo que ya se meditó. O algunos piden el permiso, ¿no?, para poder meditar aparte, pues algún tema, ¿no? En este caso él cuenta que un padrecito, un predicador, estaba dando un retiro y luego alguien que asistía en ese retiro le dijo: padre, por favor, ¿puedo ir a mi cuarto a meditar sobre los novísimos, a seguir meditando sobre los novísimos? Y el padrecito le dijo: sí, no hay problema, anda a tu cuarto y sigue meditando sobre esto, ¿no? Además, si te hace mucho bien, pues sigue, ¿no? Sigue dando ahí. Por eso se le dice ejercicios espirituales. La cuestión es que el chico no llegaba. Bueno, oye, le dio permiso para faltar en esa predicación, en esa charla, pero no llegaba a las demás charlas y estaba mucho tiempo en su cuarto.
ya casi entre la mañana y la tarde. Y lo que hace el predicador, el padre que estaba, el sacerdote encargado de predicar el retiro, se va a buscarlo en su cuarto y ¿saben qué encuentran? Encuentra una taza de coñac, el que estaba fumando y un té negro pero amargo, ¿no? Y le dice el padre, oye, ¿no te di permiso para que medites sobre los novísimos? Sí, padre, estoy meditando sobre los novísimos. Muerte, el café negro, oscuro, me hace recordar a la muerte. Juicio, tomo copita de coñac y pierdo el juicio. Dice, el infierno, pues acá cuando comienzo a fumar, el humo, el fuego me hace recordar el infierno. Y le dice el hombre, el padre, ¿y la gloria? Padre, todo junto es la gloria. Bueno, esa es la anécdota. Siguiendo con esta reflexión, ¿no? La gloria. Nos vamos a ver un poquito sobre el purgatorio. No está aquí, pero lo que pasa es que en el sentido del purgatorio ya uno está salvado. No, uno ya está salvado en el purgatorio. El detalle es que necesita purificar ciertas cosas o ciertos pecados o ciertas penas, la pena temporal que no pudo reparar debido a algún pecado mortal que cometió. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica señala que el purgatorio es una purificación final que deben atravesar para llegar al cielo todos aquellos que mueren en la gracia y en la amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación. Sí, o sea, están salvados, pero no están completamente purificados, ¿no? Hay una cita bíblica que bueno, acá no le he puesto en las diapositivas, pero una cita bíblica que puede demostrar la existencia del purgatorio, la segunda de Macabeos 12, 44-45, ¿no? Leo una parte, dice, pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Claro, ya saben la historia, ¿no? Que a lo Judas Macabeo, a sus compatriotas, al ver que habían dentro de sus ropajes estaba un amuleto de un ídolo, entonces oraron por ellos para que sean perdonados sus pecados. Entonces, pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos, más si se consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso hicieron un sacrificio de expiación, ¿no? Dice, los judíos, claro, hay una explicación, no lo tengo en la diapositiva, lo tengo en otra página ahorita leyendo. Los judíos ofrecieron expiación y oración por sus hermanos fallecidos, quienes claramente habían violado la ley mosaica. Eso está en H-Prensa, ¿no? Tal práctica presupone, me refiero al artículo que estoy leyendo, está en H-Prensa o así prensa. Bueno, los judíos ofrecieron expiación y oración por sus hermanos fallecidos, quienes claramente habían violado la ley mosaica. Tal práctica presupone el purgatorio, ya que los que están en el cielo no necesitan ayuda y los que están en el infierno ya no pueden ser socorridos, ¿no? Sí. Entonces, en Mateo 5:22, yo os digo que todo aquel que se colerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que lo llame renegado será reo de la gehenna de fuego, ¿no? Sí, se dice que en el purgatorio hay dolor. Ahí recomiendo yo un programa que hizo el padre Javier Olivera Rabaisi acerca del purgatorio, porque él habla de que hay un museo acerca de almas del purgatorio que se han presentado, ¿no? A cristianos piadosos para que recen por ellos, porque hay cierto tormento para purificar, ¿no? Más que todo cuando uno no repara, y esto voy a explicar. Ya Mateo 12:32, también Primera de Corintios 3, 11-15, no lo voy a leer ahorita porque ya se nos va el tiempo, ya más o menos para que tengan en cuenta de esta parte de lo que es el juicio particular, o lo mejor dicho, la escatología intermedia, o escatología terrena, no lo que ya vivimos. Bueno, también la escatología terrena, lo que el ya, pero todavía no. Vivimos ya de alguna manera aquí y pues gozamos de alguna manera de la gloria, pero aún no. Ya gustamos de alguna manera. Con respecto a esto de las penas, ¿no? Cuando uno comete pecado mortal, ¿no? Existe lo que es la pena eterna y la pena temporal. La pena eterna es removida con la absolución. La pena temporal, eso pues durante la vida hay que irlo purificando. Para esto ayudan las indulgencias plenarias o parciales, y también ayudan las penitencias o
mortificaciones, ascesis, algún sacrificio. Ayuda también mucho las penitencias que te da el sacerdote, ¿no? Por ejemplo, alguien que ha cometido aborto, pues para reparar el daño que ha hecho, bueno, yo sé que una pérdida de ese tipo sí es reparable, pero para ir, como nosotros hablamos de reparar, pues una penitencia que se le deja es que atiendan en un albergue, ¿no? Por ejemplo, en un tiempo. Pero si quieren hacerlo ellas, pueden seguirlo haciendo, o sea, como forma de reparación o del mal que hicieron, ¿no? Es así. Como alguien que roba, si alguien ha robado, pues devuelve lo que ha robado. Y si ha pasado hace muchos años, pues todo lo que tú pudiste haber robado, por ejemplo, que sea 1.000 soles ya, o $1.000, bueno, durante el tiempo de vida que tengas, pues consíguete poco a poco el dinero y lo vas regalando a alguien que necesita, o sea, formas de reparar, indulgencias o actos, ¿no? De penitencia, de piedad, de caridad, que pueden ayudar mucho en la reparación, ¿ok? La liturgia. No, la liturgia tiene una dimensión escatológica, pero hay que iniciar hablando acerca de lo que es la liturgia. O sea, lo que nos ayuda a nosotros, a cristiana, a vivir una vida escatológica, una dimensión escatológica, es también la liturgia. Entonces, traigo a colación la Sacrosanctum Concilium número 7. Con razón se considera que la liturgia es el ejercicio de la función sacerdotal de Cristo. En él los signos sensitivos significan y cada uno a su manera realizan la santificación de los hombres. En él el cuerpo místico de Cristo, cabeza y miembros, brinda pleno culto público a Dios. Hasta ahí, ¿no? Entonces es el ejercicio de la función sacerdotal de Cristo. Todos los bautizados tenemos sacerdocio común, así que cada uno lo ejerce según su estado de vida. ¿Ya? Tiene signos y cada uno significa o realiza la santificación de los hombres, ¿no? Entonces, en él, en la liturgia, brindamos el culto público íntegro a Dios, o pleno culto público a Dios, ¿ya? A través de la liturgia, que es acción de Dios, es un concepto que no está ahí, pero es acción de Dios, actio Dei, en favor del hombre, y el hombre en su respuesta, pues, da también este culto, ¿ya? Pero es acción de Dios en realidad, en primer lugar, porque se conmemora el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección, ¿no? Se celebra el misterio pascual, se celebra la salvación, se celebra el amor de Dios en comunidad, porque la liturgia tiene una dimensión comunitaria, no únicamente personal. Por tanto, toda celebración litúrgica es, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, una acción sagrada por excelencia, cuya eficacia con el mismo título y en el mismo grado no es igualada a ninguna otra acción de la Iglesia, ¿ok? La catequesis y la oración personal, los actos de piedad tienen su finalidad o su fin en la liturgia, ¿no? O su culmen en la liturgia, ¿entiendes? ¿No? Allí se celebra el culto público íntegro y aparte tiene una dimensión comunitaria, ¿ya? Celebramos el misterio pascual, la salvación de Dios, a través de signos concretos que se dan en los sacramentos, en los sacramentales, ¿no? En la liturgia de las horas, que son parte de lo que nosotros denominamos liturgia. La expresión más grande es la Santa Misa o la Eucaristía, ¿ya? Que es la fuente y culmen de la vida cristiana. Entonces, quiero también traer, me confundí, no es Lumen Gentium 8, es Sacrosanctum Concilium 8, es SC, me he confundido. Entonces, a través de la liturgia, en la tierra participamos saboreándola ya de la liturgia celestial, celebrada en la ciudad santa de Jerusalén. Cuando habla de la ciudad santa de Jerusalén se refiere ya al cielo, a la que acudimos como peregrinos y donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ministro del santuario del verdadero tabernáculo. A través de él cantamos al Señor un himno de gloria con toda la milicia del ejército celestial. Esperamos tener parte y comunión con los santos cuya memoria veneramos y esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste como nuestra vida y apareceremos con él en la gloria. ¿Ya? Entonces, existe la iglesia peregrinante, militante y purgante, ¿no? Nosotros somos la iglesia peregrinante y somos peregrinos para ir justamente como dicen, ¿no? Así como los israelitas fueron a Jerusalén, nosotros estamos llamados a la ciudad celestial de Jerusalén, que es donde está Dios. A eso vamos por ahí. Entonces, en este sentido, es la dimensión escatológica de la liturgia, porque ya especialmente en la Santa Misa
ya vamos de alguna manera experimentando lo que es el cielo, más aún si comulgamos. Y otra cosa es entender por qué la liturgia también es contemplativa, porque se debe contemplar el misterio, y no es cualquier fiesta, o no es cualquier pachanga. No, porque justamente nosotros a través de la liturgia anticipamos lo que ya es el cielo. Y quien celebra la liturgia, especialmente la Santa Misa, es porque quiere ir al cielo, y porque tiene esa conciencia, y porque también espera y aguarda la segunda venida del Señor, y espera también su propia muerte, y se prepara para ello. Le dije esto a los fieles, no los míos, a los fieles de la parroquia. Simplemente estén atentos a lo que decimos, ¿no? Tanto en el prefacio y un ejemplo concreto. La antífona de la anamnesis, que es justamente la frase que repetimos después de que el sacerdote dice, después de la consagración, este es el misterio de la fe. Y hay otras respuestas, pero me quedo con este. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. ¿Ok? ¿Ya? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Me dejó entender. Y le dije a las personas, están ustedes pidiendo ya que el Señor venga, sin darse cuenta. Por eso que si somos conscientes de ello, entonces, bueno, yo estoy pidiendo que el Señor vuelva, pero yo tengo que estar preparado para eso, ¿no? Yo sé que un día voy a morir, tengo que estar preparado para ese encuentro. Mientras estoy aquí, tengo la posibilidad de poder hacer algo para salvarme. Claro, ya lo hizo todo Jesús, Dios nos da su gracia, pero viene también nuestra respuesta. Entonces también está el concepto de escatología incoada. Lo voy a poner en los comentarios, ¿ya? Escatología incoada. ¿Qué significa esto de escatología incoada? De que ya el cristiano vive ya la escatología, vive ya esta dimensión desde que es bautizado. O sea, el bautismo te introduce a una vida con dimensión escatológica, teniendo en cuenta de que ya quien se bautiza es porque quiere ir al cielo, o bautiza a su hijo es porque queremos bautizar a mi hijo porque quiero que mi hijo ya sea del cielo, ¿no? Queremos mandarlos para allá. O sea, queremos que se salven. Esa es la escatología incoada, desde el bautismo. Ya se vive, el ya, pero todavía no. Ya, sí, estamos viviendo ya desde ahora, lo que será las realidades últimas. Tanto en la escatología intermedia como será la escatología final, pero ya lo vivimos desde ahora, con ese pensamiento, ¿no? Seguimos ya con esta última diapositiva. Escatología y liturgia en la vida cotidiana del cristiano. He puesto unos conceptos, pero vamos a ir tratando de profundizar un poco más. Yo he puesto ahí, ¿no? Vivir como ya tenemos la premisa, es decir, ¿qué nos hace recordar la dimensión escatológica? Que tenemos, que existe la muerte, que un día moriremos, que hay cielo, que hay infierno, que hay juicio particular, la escatología final, que un día vendrá el Señor, la resurrección de las carnes, el juicio final, ¿ok? Y la retribución futura, y la vida futura, la vida eterna. Entonces, si hay eso, yo tengo que prepararme. Si hay eso, yo tengo que vivir ya desde ahora como si ya estuviera salvado, ¿no? Entonces, si yo quiero salvarme, si yo quiero vivir con Dios, pues vivir en gracia. Entonces, vivir cada día en gracia de Dios, y en caso de no estarlo, recurrir al sacramento de la reconciliación, ¿ok? Porque tener en cuenta, ¿no?, que estamos entre lo que es la dignidad y la vergüenza. Esto lo decía un obispo, el obispo de Chimbote, en una charla que nos dio. Caminamos siempre entre esto, entre la dignidad y la vergüenza, pero también a veces nuestras debilidades que tenemos y nuestras caídas nos hacen acordar de que necesitamos de Dios para no ensorbecernos, para no creernos los autosuficientes. Bueno, está lo que es la gracia de Dios, vivir en gracia, vivir en amistad con Dios, y si no hay, vamos al sacramento de la reconciliación. Claro que hay unos que están en situación de pecado, situación irregular, pues habrá que buscar la manera de que vivan en gracia de Dios, ¿no? Quizás para los divorciados o vueltos a casar, los que estén en convivencia, es algo muy fácil. Con un matrimonio bien preparado, bien hecho, pues obviamente empiezan una vida de gracia. Ahora buscan esta vida de gracia, ¿no?
Entonces hay manera, hay formas. Yo sé que es difícil, pero por eso que el Señor nos pide conversión. Cuando hablo también de vivir en gracia, entra también a colación lo que es la conversión. La conversión. Por eso siempre se nos pide la conversión. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de estos últimos domingos nos hablaba también de la conversión, el domingo pasado, ¿no? La conversión, conviértase y crean en la buena noticia, en el Evangelio, lo que nos van a decir el 14 de febrero, en este año que toca el miércoles de ceniza. Conversión, convertirnos, eso es lo que esperamos nosotros. Conversión, convertirnos, ¿no? Hacer todo con la intención de ir al cielo, alcanzar la santidad, ¿no? Yo ponía un ejemplo, claro, en una homilía que pronuncié, ¿no? Que a veces nos quejamos tanto de la corrupción, pero muchas veces la corrupción viene en casa o en algunos actos cotidianos, les decía, ¿no? Entonces, un comerciante, por ejemplo, que da el precio justo es porque es un comerciante que sabe de que si tiene fe, que si ama a Dios, pues también un acto de caridad, un acto de amor al prójimo es también poner el precio justo y adecuado. Ser justo en lo que cobra, ¿no? Y no ser avaro. Porque a veces la avaricia y la ambición lo que nos hace es hacer ciertas mañas como para ganar más y perjudicar al otro. Lo que le dicen la viveza o la criollada, como aquí le decimos en Perú. En algunos casos, por ejemplo, los comerciantes que tienen las balanzas trucadas, ¿no? Las balanzas con trampa o con plomo en la balanza. ¿Para qué? Para que cuando pesen lleven menos, o sea, supuestamente te están dando 1 kilo, pero te están dando menos, ¿no? Te dan menos, pagas lo normal, te dan menos, y así pues el comerciante gana más ilícitamente, ¿no? Porque eso no está bien. Entonces, si un buen comerciante, un buen católico comerciante, ¿qué haría? Pues pondría la balanza como normalmente se pone, sin ponerle ningún truco y dándole lo que es pues al que va a comprar. Al revés también viene, ¿no? A veces hay algunos clientes que compran, pero hacen también algunas mañas, ¿no? Y terminan engañando, ¿no? Entonces, es un ejemplo para que tengan en cuenta de cómo uno tiene que hacer las cosas con la intención de ir al cielo. ¿Estas cosas me llevan o no me llevan a Dios? ¿Estas cosas me ayudan a amar al prójimo o no a amar al prójimo? No, el tanto cuanto tan famoso de los jesuitas, ¿no? De San Ignacio de Loyola. Tanto cuanto, mi fundador también tenía algo parecido, ¿no? En ese sentido. Hacer todo tanto cuanto me acerque o me aleje de Dios, ¿no? Saber que moriremos o pensar que algún día moriremos y por tanto hay que prepararnos. Y no temer a la muerte, sino tener miedo a pecar, ¿no? Que sería la escatología, la liturgia en la vida cotidiana del cristiano. Es decir, vivo esta dimensión escatológica tanto de la liturgia como en mi vida cotidiana. No, si yo voy a la liturgia, si yo voy a la misa, esto me tiene que llevar a pensar de que no, yo algún día tengo que ir al cielo, algún día yo voy a morir y algún día vendrá el Señor. Entonces, por eso, si vivo bien la liturgia es porque estoy esperando eso, y si espero también en mi vida particular, en mi vida normal, en mi vida cotidiana, ser extraordinario en ordinario, decía Marelo, pues yo haré los actos necesarios para poder santificarme, dar gloria a Dios y ayudar también al prójimo, con pequeños actos, siendo buen católico, buen cristiano en el lugar que me corresponde, ¿no? Por eso digo, escatología, liturgia en la vida cotidiana del cristiano, lo que yo aprendo en la liturgia, lo que yo contemplo en la liturgia, lo que yo vivo en la liturgia, la fe que me han transmitido y lo vivo en la liturgia, y entiendo de que hay una dimensión escatológica, de que hay un cielo, que hay un infierno, que hay un juicio, que hay, por así decirlo, una venida, como dice el Señor, que algún día voy a resucitar. Entonces, pues viene este interés, despierta ese interés de vivir en esta tierra como peregrinos, o sea, sin dejar de mirar al cielo, pero sin dejar de estar en la tierra, haciendo todas mis obras, pero haciendo todo para poder ir al cielo, ¿no? A eso apuntamos nosotros los cristianos católicos, ¿no? No olvidar estas dimensiones, ¿no? Que muchas veces lo olvidamos. A veces por centrarnos tanto en lo social, que no está mal, pero centrarnos tanto en la social, en el asistencialismo o en ciertos problemas únicamente terrenales, que no está mal. O sea, la política tampoco está mal, poder opinar de política o que algún católico viva entre política, incursionar en política, laico, no sacerdote ni religioso, no está mal, pero sin dejar de pensar en el cielo, ¿no? Eso,
a veces se arma un conflicto, ¿no? Y a veces una dicotomía, ¿no? Es que queremos que el cristiano sea cristiano no solamente en la misa o en la parroquia, sino también en el campo. Es decir, uno no puede separar su ser porque ya es un atributo que tiene. El ser cristiano ya es algo propio, mío. Por tanto, lo que yo haga también afecta mi fe, afecta mi dignidad. Y muy bien. Muchas gracias por darme este tiempo. Si hay alguna pregunta, pues les responderé con mucho gusto. Excelente, padre. Por allí muchos saludos de algunos comentarios que ya usted leía. Un saludo a la doctora Alicia Navarro, que pertenece acá a la diócesis donde me encuentro, en Maturín, en el estado Monagas. Y a nuestra querida Carmen Ugarte, que también ha sido parte de este programa con sus conferencias. Y a todas las personas que están conectadas el día de hoy desde México, República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, al doctor Rafael Cabrera. Saludo a todos. De verdad que es un gusto que estén por aquí escuchando este tema que el padre Luis Chumpen nos ha compartido en esta noche y a quien le agradecemos muchísimo, padre, porque es un tema muy valioso para todos nosotros como cristianos. Y sobre todo me gustó esa frase que casi la dijo al final, que allí en su diapositiva: no temer a la muerte, sino tener miedo a pecar. Eso tener miedo a morir en pecado. Claro. Eso. No tener miedo a morir, sino más bien en nuestro día a día siempre como estar pendientes de no caer en pecado, sino a eso es lo que le debemos de temer, al pecado. Por acá dice Belkis Ramos, también de acá de la diócesis de Maturín. Buenas noches, señor Mario Rojas y a Vida Humana Internacional, por compartir tan importantes temas para nuestro crecimiento en la fe, desde Maturín, Monagas, Venezuela. Así es, padre. Y vivir en gracia, como usted bien lo decía, Dios siempre nos está esperando allí en el sacramento de la reconciliación. Carmen Ugarte dice, la meta es ir al cielo. Todos estamos llamados a ser imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que sí podemos lograrlo día a día, como bien lo decía el Padre. Si no estamos en gracia, pues buscar la manera de acercarnos, de quitar esa barrera que nos separa de ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, de estar en gracia y más bien buscar pues los sacramentos para ponernos al día y poder continuar con esa meta que menciona Carmen Ugarte. Si tienen algún comentario valioso para el Padre. Quisiera agregar algo. Ahora, una cosa que no dije es con respecto a la coherencia, ¿no? A veces, ¿qué sucede? De que hay algunos, bueno, que nos acercan mucho a las parroquias o a la iglesia y me dicen, padre, pero a veces sucede que no siempre en la parroquia se encuentra gente que es coherente, ¿no? Y a veces salgo y encuentro en otros lugares gente que a veces se porta mejor que los mismos católicos. Y es también una forma de hacernos un examen de conciencia. Pero sí enfatizado, o sea, fe, pero también el amor al prójimo, ¿no? El amor al prójimo también implica buen ejemplo, ¿no? Evitar el chisme, evitar que hacer quedar mal al otro, ¿no? Difundir cosas que no difundir. O sea, hay muchas cosas que hay que ir dando, pero también hay que evitar juzgar. Cada persona tiene su proceso de conversión y pues hay que apoyar, ¿no? En ese sentido. Así es, padre, totalmente. Y que nosotros somos, bueno, digo nosotros los cristianos católicos, cuando vamos a una iglesia, a una parroquia, somos testimonio, deberíamos de ser testimonio para todos los que quizás asistan incluso por primera vez, padre. ¿Qué papel tan fundamental jugamos nosotros cuando va esa persona por primera vez a la parroquia y somos un poco incoherentes, ¿no? Entonces, con nuestro actuar y lo que profesamos, porque debería de haber una total coherencia, una total sintonía en lo que profesamos y cómo actuamos. Por allí dice el señor Mario, saludos y muchas gracias por acompañarnos en esta noche, Belkis. Y por aquí comenta Guadalupe Luja, yo creo que todo se resume en el amor. En el amor, sí, bueno, imagínense, la mayor prueba de amor que la dio nuestro Señor Jesucristo, es nuestro modelo, y creo que deberíamos siempre diariamente encomendarnos a Él y tenerlo como ejemplo, como modelo para nosotros llegar a esa santidad, llegar a ser santos e ir al cielo. A ver, ¿qué otro comentario por acá? Padre, ¿y qué pasa con esas personas? ¿Qué recomendación le podemos dar a esas personas que no les gusta o no tienen
no quieren cultivar esa conciencia de que vamos a morir, de que todos vamos a morir y le temen a la muerte. ¿Qué puede usted aconsejar en ese aspecto? Sí, bueno, es un poquito complejo y pues son cristianos, ¿no? Y lo hemos visto también en la pandemia. Ajá. No lo hemos visto en la pandemia. Creo que primero habría que informarles sobre lo que nosotros creemos, ¿no? Decirle, mire, la muerte es una realidad por la que muchos vamos a pasar. ¿O usted qué piensa? ¿O usted qué piensa acerca de la muerte? Vamos a morir y por tanto, en vez de estar temerosos, ¿por qué mejor no vivir intensamente el momento, el día, o nuestra propia vida, viviéndola en gracia de Dios, para que cuando muera, pues obviamente, al dar cuentas de mis actos o de mi fe, yo mismo diga, he vivido bien, he tenido caídas, pero me he levantado, he sido un guerrero y por tanto estoy aquí contigo, ¿no? Y también la oración es muy importante para estas personas, ¿no? Orar por estas personas que ya poco a poco irán entendiendo, ¿no? Esta dimensión. Muy bien, sí, sí, porque se hace a veces un poco común pues escuchar eso. Ay, no hablemos de ese tema de la muerte, eso me asusta, de todo menos la muerte. Pues. Entonces es importante que nosotros como cristianos pues tengamos esa conciencia bien educada en relación a estos temas y qué valioso que usted haya escogido este tema para hoy, porque hace mucha falta. Y les invitamos a todas las personas que están allí conectadas a no retirarse sin antes darle me gusta, y el que quiera puede compartir también este video para que se conviertan también ustedes en evangelizadores, podamos difundir este mensaje, esta buena nueva que se nos ha dado y poder llegar a más personas con este tema tan valioso. Ingeniero Mario Rojas, ¿algún comentario? Gracias, Padre Luis. Carmen Ugarte de Puerto Rico hizo una pregunta, no sé si le pasaron esa pregunta al padre. No vi la pregunta. Comentaba ella, la gracia de la oración, aunque no sepamos que si la persona está en el cielo o no, si está en el cielo, ¿esas oraciones van a las almas del purgatorio? Esa era la pregunta de Carmen Ugarte. Generalmente cuando se ora por los difuntos, va en favor, ¿no? del alma por quien se pida, ¿no? Aunque no sepamos, pero bueno, no creo que Dios, bueno, Dios no es malo, Dios es bueno, de hecho que quizás esas oraciones las va a hacer valer para alguien más, ¿no? Pero generalmente va dirigidas a esas personas por quien estamos pidiendo, ¿no? Incluso las indulgencias plenarias podemos recibirlas en favor, ¿no? de esas almas, ¿no? Ahora, que la iglesia exactamente no dice, bueno, como si es que está en el cielo, ya eso va en favor de algún alma que más necesita, eso lo dejamos a la misericordia de Dios. Claro. Eso ya lo dejamos a la misericordia de Dios. Entiendan, ¿no? Los almas que están en el purgatorio ya están salvadas, solamente que están siendo purificadas. Ha faltado purificación. Bueno, hemos tenido participación de varios lugares, ¿no? República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, como siempre, está ahí presente, y de varios grupos de Venezuela que nos alegra muchísimo. Y México también estuvo presente el día de hoy, y con mucha alegría también veo la participación de una joven, Lore Sosa desde La Paz, Bolivia. Ojalá que dentro de poco estemos teniendo más participantes de otros países, ¿no? Pero normalmente, queridos amigos, si ustedes creen que este fue un tema interesante, pues esta conferencia, esta charla se mantendrá grabada en el canal de Vida Humana Internacional en YouTube y en Facebook. Entonces pueden ustedes invitar a sus amigos para que puedan seguirnos de cerca. No solamente esta conferencia, sino están grabadas muchas otras de anteriores. En realidad, desde septiembre de 2022 tenemos un buen número de conferencias. Pues gracias, Padre Luis, por su apoyo nuevamente. Se está firme como defensor de la vida. Muy agradecido por su participación, y pues esperamos su participación en futuras conferencias también. Así es. Y por acá dice Juan Rodrigo,
Andrade dice, buenas noches, gracias Padre Luis, porque en las homilías no suelen hablar de la muerte y de lo que viene después. Comenta por acá, Juan. Sí, detalle, bueno, dependerá también de las lecturas que tengamos a nuestra disposición para hacer la homilía, porque preparamos la homilía conforme a las lecturas. Pero a veces como que se ha olvidado esta dimensión y muchas veces nos hemos centrado más en algún problema actual, que no está mal, pero olvidamos muchas veces esta dimensión escatológica. Entonces nos centramos muchas veces en algunos problemas, incluso sociales, y para dar luces, pero nos olvidamos también de hablar de lo otro, ¿no? Que también es necesario. Por eso que también la vida religiosa ayuda mucho, ¿no? A hacernos acordar de que hay unas realidades últimas. Muy bien. Perfecto, por acá también nuestra querida Marta Yané desde Colombia, siempre presente y apoyando este espacio. Bendiciones. Como bien lo decía el ingeniero Mario Rojas, pueden ir a YouTube, Vida Humana Internacional, y allí también se van a encontrar el ciclo de conferencias o charlas que se está dando en relación a las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Ya esta semana en curso vamos a lanzar la tercera promesa del Sagrado Corazón de Jesús. Así que les invito a que vayan y se pongan al día con las que ya se han compartido. No se retiren sin darle me gusta y bueno, este programa sigue siendo de ustedes. Ayer les compartí el link de la encuesta. Su opinión es importante para nosotros. Una vez que leemos esa encuesta también podemos buscar los temas que ustedes han solicitado. ¿Qué les gustaría escuchar aquí en los martes? Recuerden que nuestra transmisión es cada martes. Para gloria de Dios, ya hemos establecido este horario, que sabemos que a muchas personas les es favorable esta hora. Padre Luis, muchísimas gracias por su tiempo nuevamente, por compartir su sapiencia. Esperamos por allí tenerlo prontito nuevamente acá en este espacio. Gracias, ingeniero Mario Rojas. Gracias, Padre Luis, nuevamente, muy gentil, muy amable, y como siempre, Roxaida, muchas gracias por tu coordinación. Un saludo cordial a todos los presentes. Saludos a todos los que están conectados. La bendición, Padre, si puede darnos la bendición allí en vivo para todos los que están escuchando, le agradezco. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.